Pablo, ¿cómo ve? Para mí que son los fantasmas de la casa de campaña. Pero bueno, ya vamos a iniciar y le agradezco muchísimo a don Juan Pablo que nos acompañe. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Muy buenos días. Pues vamos a hablar de manera indirecta del fútbol. Al final de cuentas, bueno, lo cierto es que el fútbol acapara todas las planas, todas las pantallas de televisión, todos los medios, porque pues, es un tema mundial y bueno, pues habrá que reconocer que la FIFA, la Organización Mundial de ese tipo de eventos, pues tiene bastante penetración, tiene muchos millones de dólares. Es un gran negocio, obviamente. Claro. Pero bueno, yo lo quiero tomar desde el punto de vista de aquello que dijo alguna vez Carlos Marx, cuando los comunistas vivían y tenían algún poder. Dijo en su tiempo, la religión es el opio de los pueblos. Claro. Y hoy el opio, para mí, personal, considero que no solamente, además de la religión, es el fútbol. ¿Por qué? Bueno, porque el opio es un analgésico, algo que adormece, algo que da sueño, que distrae, algo que ayuda a disfrazar la realidad, y bueno, eso es precisamente lo que es el opio, y ahora, como le digo, se llama fútbol. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, es la organización mundial que aglutina incluso más países que la propia ONU. La ONU tiene 192 agremiados y la FIFA tiene 207. Esto nos da una idea del poder que tiene, poder económico y sobre todo poder e influencia política de la FIFA, que rebasa la convocatoria incluso de muchos gobiernos históricos, y por eso los mismos gobiernos luchan y ofrecen hasta lo que no tienen, como es el caso de Brasil, para ganar y ser sede de un mundial. Esto le ocurre a Brasil, ¿por qué? Porque atrae turismo, atrae prestigio, capacidad de organización, además trae esperanza, aunque esta esperanza sea de manera temporal. 2 eventos son peleados por los gobiernos de diferentes partes del mundo. Uno es conseguir que el Papa visite su país y la otro es conseguir ser sede del mundial. ¿Por qué? Porque el fútbol distrae, entretiene, causa euforia colectiva, hace olvidar de manera temporal los verdaderos problemas y obviamente deja mucho dinero, obviamente a los organizadores. Es el caso de nuestro país. Los mexicanos tenemos puesto la vista en el fútbol y de paso nos enteramos de las carencias que padecen millones de brasileños en las famosas favelas, lo que aquí en México le llamamos al cinturón de miseria que rodea todos nuestros centros de población y sobre todo las grandes capitales. Y obviamente que distrayéndonos con el asunto del mundial y la pobreza de Brasil, se nos olvida que de acuerdo a las estadísticas, nuestro país enfrenta peores situaciones de marginación y pobreza que el mismo Brasil. De tal modo que el señor Balón tiene captadas todas las cámaras, mientras que en las cámaras, la alta y la baja de nuestro país, los legisladores están llegando a acuerdos, aprueban leyes, aplican reformas como la energética, reformas que ya pasada la euforia futbolera no la darán a conocer, y claro, cuando ya estén cocinadas estas reformas, a los ciudadanos tendrá que aceptarlas por muy amargas que éstas resulten. Por lo pronto, avanza la propuesta de la expropiación de tierras, y esto lo hacemos en una mención más para que se dé una idea a los ciudadanos de la magnitud de esta reforma. Por lo pronto avanza la propuesta de la expropiación de tierras ejidales y cualquier terreno en cuyo subsuelo se haya encontrado algún yacimiento de petróleo, de gas o algún mineral que les permita o que despierte o atraiga, como lo maneja el gobierno, la inversión de las transnacionales. Anteriormente se tenía que recurrir a que aquello se decretara un bien común o una necesidad, puede ser un beneficio colectivo para quienes vivían en ese entorno donde encontraran el yacimiento. Ahora no, las transnacionales, de acuerdo a esta nueva reforma que apoyó el PRI y el PAN, tendrán el absoluto derecho de llegar, si encuentran en su rancho algún yacimiento de petróleo, le expropian,
usted pasa a desalojar el terreno porque ellos van primero. No va a ocurrir como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde algunos yacimientos han sido encontrados y los dueños de las tierras pasan a ser accionistas de la empresa que va a explotar ese yacimiento. No, aquí en nuestro país, las transnacionales serán las dueñas absolutas y ellos determinarán por la vía legal, por la fuerza, si es necesario, quedarse con las tierras que ellos necesitan para explotar los yacimientos que ahí hayan sido encontrados. Y mientras tanto, gol de México. Gol de México. Digo, yo con todo respeto, el jueves cuando me despedía dije, ups, creo que la afición me va a mandar una rechifla. Porque decía, bueno, señores, celebro, como a mí me pueda gustar andar a caballo, hay quien le gusta mucho el fútbol, aunque no lo practique, aunque sea nada más verlo, o que sea desmenuzarlo, analizarlo, pues muy cada quien su gusto. Lo cuestionable es que nadie nos estemos fijando, como usted dice, no hay protestas, no hay nada en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en donde se están pues discutiendo esto que será decisivo en nuestra próxima, pues en nuestra ya muy cercana legislación, nueva legislación. Pero la gente hasta se ofende y dice, ¿y yo qué gano con ver el fútbol? Digo, bueno, pues efectivamente mejor hay que dormir con el opio de la diversión. Pues vamos a ver qué sucede y los resultados. La cruda realidad la tendremos cuando ni a cuartos de final o menos campeón del mundo, o sea, y después y todo pasa. ¿Estás de acuerdo? Hasta entonces que pase la euforia, como le digo, nos enteraremos de los acuerdos y de lo que viene para las futuras generaciones, porque al final de cuentas en el Congreso se está decidiendo no el destino del país como gobierno, sino el futuro de todos los mexicanos. Pero bueno, llegará el momento de revisar esos acuerdos una vez que pase la euforia del fútbol. Y ojalá y gane. Quizás ojalá y que sea campeón y que bueno, que el PIB sea como en Europa. Exacto. En Europa manejan un PIB gracias al fútbol de pues casi una cifra, de 7%, me entiendo, lo que impacta el 7% del Producto Interno Bruto en Europa es gracias al fútbol, claro. ¿Sí? Cosa que aquí no vemos, aquí es el 0.001 y como impacta la economía en Europa. Bueno, vemos los tamaños de los estadios, vemos el tamaño de los futbolistas, los costos de los contratos, claro. Todo esto que no es precisamente en México. Entonces no sé a qué nos queremos engañar, a qué le queremos jugar, pero finalmente nos sigue, eso es irrestricto el respeto, pero simplemente digo, se están jugando cosas más interesantes dentro de la cancha de la Cámara de Diputados y de Senadores que dentro de esa cancha. Pero en fin, hay de cámaras a cámaras. Hay de cámaras a cámaras, sí. Pero acá es una cámara de balón. Y hablemos de Río Verde, bonito Río Verde. ¿Y del Estado no tenemos nada? No hay nada. Oiga, triste la calavera, ¿no? Pues no se mueve mucho. Si el gobierno en turno no se mueve, no mueve a los medios, no genera noticia, no genera información, pues solamente la oficial. Y pues la verdad es que tiene tantos jilgueros el gobierno que sumarse a ese grupo pues no es nuestro caso. De tal modo que tocamos asuntos locales. Y aquí en Río Verde, fíjense que esta semana se celebró una reunión de Cabildo, como muchas que se han celebrado. El martes. Y bueno, resulta que el estado financiero de nuestro municipio, la cuenta pública, pues presenta una serie de inconsistencias que igual, como le digo, se han presentado en muchas otras cuentas, pero ahora en esta del mes de mayo, bueno, los regidores pareciera que se les acabó el opio, despertaron y empezaron a revisar las cuentas que presentara la señorita tesorera municipal. Para muchos fue sorpresa, incluso hasta para el alcalde, porque resulta que el alcalde también votó en contra de esa cuenta. O sea, el señor es gastalón, el señor dispone en que se gasta, cómo se gasta, y resulta que después el problema es de la tesorera,
¿Por qué? Porque resulta que están desorganizados los gastos, las asignaciones que pues la mejor maquillista se le va a dificultar para acomodar los números en esa cuenta pública, que seguramente esperan ellos que la pase allá en el sedazo del Congreso, la aduana del Congreso. Pero bueno, ahora nos toca hablar de las inconsistencias que le puedo decir, como le digo, no es problema de la tesorera, sino es el problema cómo se dispone, cómo se ordena, cómo se le dice, págale a fulano, paga el contrato a sutano, dale el cheque a ese perengano, oye, no hay fondos, tú dáselo, abónale a este, págale a fulano, a este no le pagues, y eso es el problema que genera que la tesorera pues se le dificulte para acomodar los números. Esta semana, como le digo, la estrategia del secretario, que debo decirlo porque he asistido a varias reuniones de cabildo y me doy cuenta que le hace como el titiritero. Cuando él levanta la mano y la ceja, el señor presidente empieza a hablar, y cuando él la baja, entonces el señor presidente tiene que guardar silencio. Él es el que dicta el orden, él es el que dice a quién habla y quién no habla, y entonces pues se le dificultó al secretario. ¿Por qué? Porque él trató de en una previa controlar o manipular, si usted quiere hasta maiciar a algunos regidores como se acostumbraba, para que no se presentaran a esa reunión, no hubiese quórum, y entonces se le diera tiempo a la tesorera para que acomodara mejor las cosas y se evitaran los cuestionamientos. No resultó, creo que la única que le hizo caso al secretario fue la síndico, Claudia Reinaga Reiter, que por cierto es la de confianza del presidente, la que celebra los contratos o le autoriza los contratos sin que pasen por el cabildo. Bueno, pues esta reunión sorprendió porque incluso hasta el cenecista, el regidor cenecista Liborio García Aguilar, también objetó algunos reglones de gastos que no le parecieron suficiente la explicación o que le parecieron exagerados. Las inconsistencias son muchas, y entre las que yo noté, que me llamó la atención, aparece una que es de carácter legal y otras son de carácter administrativo, como es el caso de un software que se compró, que se pagó, señora, sin haber recibido el famoso software, que se pagan de los recursos del Subsemur. Furioso, porque resulta que no hay patrullas, todas están chocadas, están descompuestas, no hay gasolina, no hay uniformes, pero se pudo comprar un software para la policía en más de 500,000 pesos. El asunto es que lo que a mí me llama la atención, bueno, es que ¿Para qué es el software? ¿Para qué es el software? No sé qué van a administrar por medio del sistema de computación, nadie sabe porque no ha llegado el software. De tal modo que ese dinero que se gastó en ese, pues lo que otra cosa que le llama la atención, que a mí en lo personal me llama la atención, es que ¿quién cree usted que es el proveedor de ese famoso software? El hermano de la tesorera, el mismo que le vendió hace un tiempo otro software que no ha servido para gran cosa y que costó creo que más de 1 millón o 2 millones de pesos. Bueno, así de ese tamaño está la situación. Pero bueno, no es culpa de quien lo hace, sino quien lo permite. ¿Bajo qué condiciones se autoriza a ese proveedor, siendo hermano o familiar de la tesorera, que sea el proveedor? Bueno, lo veremos en otro momento, porque resulta que también volvió a salir el tema. Una regidora dijo que por qué no se había cambiado ya de proveedor de combustibles, porque resulta que quien abasta de gasolina al municipio, abastece, es familiar también de la tesorera, como que no hubiese otras gasolineras, de modo que estaban obligados a comprarle a él. Bueno, pues ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahí salieron a reducir en esa junta otras malas decisiones y autorizaciones de gastos que no se justifican, porque tengo entendido, y aunque no se manejó abiertamente en esa junta de cabildo, tengo entendido que a una empresa, que me reservo el nombre, se le pagaron 80,000 pesos por un estudio de mercadotecnia. ¿Para quién? Pues para una supuesta tienda ¿qué le puedo decir? Un supermercado que se llama Soriana, que va a venir a Río Verde a invertir, y el municipio le pagó esos 80,000 pesos para saber, mediante ese estudio de mercado, si le era conveniente instalar su sucursal en nuestro pueblo o no. La pregunta es, ¿a cuántos comerciantes o empresarios locales se le paga o se le da esa ventaja de cubrir ese gasto, de pagarle 80,000 pesos del dinero de los ciudadanos
¿sí?, de los contribuyentes para beneficiar o favorecer a una empresa particular, a una transnacional, como es la empresa que mencioné, que, como le digo, todo está en veremos, que venga a instalarse en nuestra ciudad. Otro tema son las facturas atrasadas, ¿sí? Y resulta, bueno, pues que es un escándalo, porque aunque se maneja y se disfraza, se le renuevan los contratos y los contrarrecibos y las facturas, se le cambian las fechas, pues resulta que la deuda global rebasa los 14 millones de pesos. Y esos niveles están desde hace tiempo y no se ha hecho nada por reducir los excesos, esos gastos que se hacen, que no tienen sentido, como los que ya le mencioné, y que solamente vienen a incrementar la deuda municipal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, al rato van a endeudar el municipio. ¿Por qué? Porque hace falta dinero para cubrir. Y entonces, ¿qué culpa tiene el contribuyente que se le endeude por la falta de capacidad de administración? Pero aparte de ese asunto, un ciudadano me hizo llegar por correo, espero que lo tenga aquí el joven, es que también hay engaños, hay una intención de engañar a la gente, y le voy a citar el caso. Un señor, que le agradezco la confianza de haberme hecho llegar los recibos por medio de un correo, me dice que él es comisariado en Angostura. El señor se llama Máximo Espinosa, y él está preocupado porque se enteró de la posible salida de la tesorera. Después de que no le aprobaron la cuenta, pues resulta que el alcalde y el secretario ha difundido la posibilidad de que se le dé salida a la tesorera. Bueno, pues este señor está preocupado porque resulta que hace algún tiempo, si no es que del año pasado, la comunidad de Angostura, que se ubica allá cerca de Progreso, recibió, como lo hacen muchos municipios, no se ha superado esa etapa. Resulta que las comunidades se comprometen con X empresa cervecera, y se comprometen a que ¿cervecera? Sí, que solo su marca se venderá de manera exclusiva en esa comunidad, en abarrotes, tendajones y en las fiestas a celebrarse. Bueno, pues esa comunidad recibió una ayuda, el pago por el año de enero a diciembre del 2013, y recibió 100,000 pesos. ¿Sí? Esos 100,000 pesos, el hombre de buena fe los lleva a la alcaldía y los entrega en tesorería, porque ellos solicitaron que les pavimenten el camino de la carretera vieja Cerritos hacia su comunidad. Le dijeron que sí, que había que aportar algo, entregaron sus 100,000 pesos, ¿sí? Y resulta que no le dieron recibo. Después anduvo dando vueltas y le entregaron un recibo ya oficial, pero sin firma, por esos 100,000 pesos. Hasta la fecha, el recibo es, porque creo que no lo encontró en el archivo, el recibo es el 537775, está expedido por la tesorería. Pero resulta que ellos, ahí lo ve, resulta que ellos hicieron esa aportación para la obra, y en lugar de que en el recibo le pongan que es una aportación de ellos, resulta que en el recibo, si lo acercan, dice donación. Vamos, los campesinos donaron los 100,000 pesos al presidente municipal. No se especifica que fue una aportación para que el municipio pusiera la otra parte de los costos de la pavimentación de ese camino que ellos solicitan. Bueno, ahí déjeme decirle, como a veces no hay rubros, cómo encuadrar una entrada de dinero, y si no está especificado, usted sabe, en la ley de ingresos, entonces pues tienen por obligación que poner algún rubro, y como no encajaría en otro, pues por eso le ponen donación, pero se trata de, me imagino, nada más cuestión de formas, no de fondo. Pues hay formas de hacerlo, creo yo, y hay formas de esquilmar, y hay formas de engañar también. No, hombre, don Juan ¿O no se refiere a ese tipo de formas? No. Bueno, el caso es que estos señores me hizo llegar, porque su preocupación es mucha, tienen miedo. En noviembre del año pasado entregaron esos 100,000 pesos. Ya llevamos, que se puede decir, 8 meses, y los señores no ven claro. Y obviamente que ya no quieren que les construyan el camino, lo que quieren es que le regresen los 100,000 pesos. Y el problema ahora es, como ellos se lo entregaron a la tesorería, pues no saben exactamente dónde quedó ni quién se los va a regresar, si la tesorera o el señor presidente.
hasta ahí llega la idea y el mensaje. Bueno, pues podremos hablar de muchas cosas. Si usted gusta, ¿qué le puedo decir? Hay cantidades de situaciones que se da. Algunos regidores no se atreven a levantar la mano y a cuestionar. ¿Por qué? Porque han sido favorecidos. La mayoría, la estrategia del alcalde de la cooptación, pues ha hecho que se le favorezca a los regidores. Hablamos del nepotismo, por ejemplo, que va a ser un juicio administrativo, se va a hacer en todas sus formas, en su momento. El hecho de que, como le dijimos, que la tesorera y un regidor son familiares en tercer grado y no en quinto, como asegura. Y el otro nepotismo es que una regidora tiene a familiar dentro de la nómina y tiene al hermano en obras públicas, eso ya lo dijimos, y tiene un descendiente también en la nómina. Pero estas cosas, señora, se entregaron como un acto de buena voluntad del alcalde, pero ahora se les está convirtiendo a los propios regidores en una carga, porque ahora, después de haber votado en contra, esos 9 regidores están siendo presionados y amenazados con que les van a quitar esas prebendas. Ay, don Juan Pablo, yo creo que, bueno, la historia cada quien nos pone en nuestro lugar. Pues sí, pero los 100,000 pesos la gente lo necesita, la historia es... Bueno, eso ya va a ser parte de la historia, eso va a ser parte de la historia, don Juan Pablo. ¿De qué sirven los premios? Imagínense en un municipio en crisis, con fuerte deuda, que se esté desviando el dinero para otras cosas que no tienen sentido. Yo creo que los regidores, así como actuaron en esta junta anterior, deben de ya ponerse a estudiar, revisar las cuentas y reclamar lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque es necesario, y esto le ayuda al presidente municipal, porque todavía está en tiempo de recaudar su administración. Mire, desgraciadamente se confunde. Cuando un cabildo es sumiso, obediente, al único que sale perjudicado es el presidente, porque se le permite hacer barbaridad y media, incurrir en errores que a la larga le vienen costando un desgaste para la administración, de tal modo que los regidores que pareciera que le dan contras y están encima revisando y pidiendo cuentas al alcalde son quienes más le ayudan. Ojalá y así se entienda y ya se termine ese ánimo de tomar represalia con quienes en el cabildo le den contras al presidente, aunque en este caso excepcional tenemos que aceptar que el presidente, quizás al ver que iban 9 votos en contra, pues él graciosamente se sumó y también votó en contra de su propia cuenta. Increíble, pero así resultó. Así resultó. Bueno, pues muchísimas gracias. Que don Juan Pablo de veras dice, antes de irnos, déjeme decirle, hoy se celebra el Día del Padre en México. Usted sabe, el tercer domingo de junio se dedica para celebrar a los papás. Desde 1909 en Estados Unidos se inicia la celebración de dicho día. Una hija la crea, lo funda para honrar a su padre, y de ahí llega a toda Latinoamérica y hacia el mundo. Aunque mucha gente diga que sea comercial la fecha, bueno, pues aprovechamos para de una manera especial recordar y agradecer a los que han sabido ser padres. Y a los que no, bueno, pues ojalá les remuerde un poquito la conciencia. A los padres, a los papás, a los que son mamá y son papá también a la vez, pues muchísimas felicidades a cada uno de ellos. Y pues no puedo dejarlo ir, don Juan Pablo, sin preguntarle, usted como padre, como hijo, ¿qué representa este día? Sobre todo, repito, quizá no sea la fecha comercial, sino ¿qué significa ser padre? Y además ser hijo de un hombre que conozco solo por usted, que me imagino que es todo un personaje, su señor padre. Bueno, yo podría hablar de mi padre y de mí en este Día del Padre corresponde a mis hijos. Que ellos hablen, que ellos escriban lo que tengan que decir en relación a esto. ¿Papá quién es? ¿Cómo es? Pablo López Ledesma, ya falleció. Pero un hombre recio, campo, sí, recio, un hombre de campo, sabio. Fue jornalero y trabajó en un rancho muchos años, donde vivimos, allá en Coahuila. Y bueno, pues, como él decía, los caballos, los hijos decía él que eran como los caballos. Hay que jalar la rienda, no mucho porque se te va hasta atrás,
tampoco se la sueltes porque se te pierde el control. De tal modo que en ese equilibrio creo que está la forma de conducir a los que descienden de uno. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Creo que toqué fibras. Vámonos mejor a mensajes de nuestros patrocinadores. No le cambie. Regresamos. Le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.